que son las memorias que tengo en una computadora. Primero, las palabrejas que utilizamos. Los bits 0 y 1, como el bit per se tiene muy poca información, el bit me va a decir sí o no, y nada más, los agrupo en bytes. Utilizo 8 bits, en la actualidad se utilizan 8 bits, y eso me va a permitir o me va a dar 256 posibilidades diferentes. Un byte me va a dar, es la unidad básica de información. Los bytes se agrupan en palabras. ¿Qué son las palabras? Y es lo que utiliza la CPU. Pero una palabra puede estar compuesta por muchos bytes. ¿Y de qué va a depender? Y el tamaño de la palabra que utiliza mi procesador va a depender del tamaño de los registros que utilizo. Los registros eran la unidad más simple de memoria, la más rápida, la que teníamos asociado con las unidades aritméticas y lógicas, o con el seguimiento del programa, o con los buffers de entrada y salida a los bases. Esos registros son los que me van a dar qué tamaño de palabra estoy utilizando. Los tamaños de palabra originalmente eran 32 bits, hoy son habituales los de 64 bits, 8 bytes. También hay de 128 bits, serían 8 bytes. Bueno, todo eso va a depender. Habitualmente no lo vemos, pero es lo que nos va a dar la potencialidad en el sistema esto. Nosotros los bits los agrupamos en bytes. 8 a 8 bits decimos que es un byte. Una palabra dependerá del procesador y va a ser una cantidad de bytes. ¿Cuántos? Depende del registro que tiene mi computadora. Entonces, tenemos algunas medidas. El bit, el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte. ¿Qué me va a decir esto? La cantidad de memoria disponible. Las memorias se hablan en bytes. Las velocidades se hablan en bits por segundo. Entonces ustedes cuando contratan, por ejemplo, una conexión a internet, dicen, bueno, yo tengo 12 megas. Sí, son 12 megabits por segundo. Significa que si yo tengo que mandar bytes, tengo que dividir todo por 8. Esa va a ser la velocidad en palabras que va a tener una conexión. Entonces, las velocidades sobre las conexiones externas o sobre las internas, sobre los bases, se van a hablar en bits por segundo y los tamaños de memoria en bytes. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Entonces, fuimos pasando en la evolución de esto, de tener memoria de kilobyte a tener memoria de megabyte, y ahora andamos en los gigabytes. ¿Cuántos? Y bueno, una memoria común pendrive puede tener 64 gigas. El terabyte son ya memorias mucho más grandes. Acá la tienen equivalencia en bits y equivalencia en bytes. Fíjense que un terabyte va a tener 1.099.511.627.778 bytes. ¿Dónde estamos? Reitero, estamos en el gigabyte en el tamaño de discos actuales, estamos en el terabyte en la cantidad de memoria que puede tener un centro de cómputo de más. ¿A dónde vamos? Y vamos al petabyte y para arriba. Pero, de a poco. ¿Dónde se localizan las memorias? Yo tengo memorias en varias partes de la computadora. Voy a tener una memoria dentro de la CPU, que es la memoria de soporte de las aplicaciones o de los cálculos que hace la CPU, una memoria interna, que es la memoria principal, que es la RAM, que va a ser aquella memoria donde yo voy a almacenar los datos y los programas, que es de uso rápido, y una externa, que van a ser los discos rígidos, donde voy a almacenar todo lo que no necesite permanentemente, y lo voy a ir trayendo de a poco.
vamos a ver que tenemos una estructura jerárquica en las memorias. Y no es que yo pase del disco rígido a la memoria interna del registro, sino que las memorias se van volcando de acuerdo a los niveles adyacentes. ¿Qué son los niveles adyacentes? Fíjense, las memorias adyacentes son los siguientes. Yo tengo los registros, tengo una memoria interna de la CPU que voy a llamar caché, tengo la memoria principal, que es la RAM, y tengo una memoria secundaria, que son los discos rígidos. Cuando yo tengo que pasar información, voy a pasar información de los discos rígidos a la memoria principal, de la memoria principal al caché, y del caché a los registros. Yo no puedo pasar directamente de los discos rígidos a los registros, sino que voy a tener niveles de uso, de nivel de mayor a menor. ¿En qué se diferencian? Y que estas son muy rápidas y muy caras, y estas son muy lentas y muchísimo más baratas. Acá será el almacenamiento masivo, acá serán los valores que necesito para hacer las cuentas que quiero hacer. Y voy a tener memorias distribuidas en esta forma de circuito. Voy a tener dentro de la CPU y para ejecutar las cuentas que haga la ALU, un conjunto de registros, memorias muy, muy rápidas y muy chicas que van a trabajar a la misma velocidad que el microprocesador. Voy a tener una memoria intermedia, que llamo caché, que es más lenta que esta y un poquito más barata, que va a servir de interfase entre la memoria principal, que es la RAM que tenemos en nuestra máquina, y lo que sucede acá. Entonces, de la memoria principal voy a volcar en el caché, y del caché voy a volcar en los registros. Y tendré, afuera del sistema los discos rígidos o la memoria masiva, o los discos digitales que tenemos hoy día, que cuando estos necesiten algún tipo de dato, van a tener que ir a buscarlo a los discos rígidos lo van a volcar en la memoria principal, y de la memoria principal los voy a volcar en el caché y en los registros. Es un juego por etapas. Y voy a tratar en lo posible de optimizar el uso de estas memorias. Lógicamente, a mayor cantidad de memorias que tenga, tanto registros como caché, como la memoria principal, como los discos rígidos, más eficiente será todo mi sistema. Entonces, de acuerdo a la aplicación que estén utilizando, puede ser que necesiten procesadores que puedan manejar un caché muy grande, una memoria intermedia muy grande y una memoria principal muy grande. Esta parte de acá, los discos rígidos y demás, dependerá de las cosas que guardemos o los programas que ejecutemos. Pero esto es el funcionamiento inmediato de la computadora. Y como dijimos, tienen diferentes velocidades y costos. Los registros son los más rápidos y más caros. Viene el caché, que es un intermedio entre estos dos. La memoria principal, donde voy a volcar los programas que estoy ejecutando y los datos. Y una memoria secundaria, que va a ser la que me va a permitir almacenar la información. Nosotros alguna vez hablamos sobre cómo arranco una computadora. Una computadora va a tener una memoria, que voy a llamar el BIOS de la computadora, que inicializa. Una computadora no es ni más ni menos que un montón de elementos de silicio, pero es un fierro, es una cosa que no tiene vida propia. Entonces, cuando yo le doy tensión a la computadora, lo que logro es que ese programa que está almacenado en el BIOS se almacene en los registros y me arranque el procesador. El procesador va a ir a cargar la caché, la memoria principal, y va a pedirle a los discos rígidos que almacenen en el sistema operativo el programa en la memoria principal. La memoria principal se lo va a pasar al caché, que va a trabajar en los registros y van a hacer que arranque mi procesador. Pero tengo todo un camino de ida y vuelta. La máquina en sí es un fierro y necesito decirle cómo trabajar. Le hago el trabajo básico. El trabajo básico implica que cargo un programita que se llama Bootstrap,
que es el que me inicializa todo este tipo de cosas y que me pone en funcionamiento a los bases para que pueda ir a este disco a buscar el sistema operativo que voy a cargar en la memoria principal, y una vez que lo tenga cargado en la memoria principal, entregaré al caché la memoria que necesito para el uso inmediato, y el caché cargará en los registros la información que necesito. Y así funciona esto. Entonces tenemos tres tipos básicos. Tenemos básicos registros que están en la CPU, tenemos una memoria interna principal que puede incluir uno o más niveles de caché, y una memoria RAM, que es la memoria masiva que tenemos, y aparte una memoria externa donde vamos a tener todo el almacenamiento de soporte, que son, vamos a tener los archivos que tenemos que guardar, todos los sistemas operativos, que van a servir para el futuro funcionamiento de esto. ¿Quién se ocupa del trabajo de la memoria? La CPU y el sistema operativo. Y reitero, el trasvase se da siempre entre capas adyacentes. Del disco rígido a la memoria principal, a la RAM. De la RAM al caché. Y del caché a los registros. Tenemos alguna performance, que es el tiempo de acceso, el tiempo de ciclo de memoria, la tasa de transferencia. ¿Qué es el tiempo de acceso? Son elementos finitos. Como dijimos, todos tienen diferentes velocidades. El tiempo de acceso es el tiempo entre que presento por el bus de direcciones la dirección a la cual quiero acceder, y la memoria me baja la información, es decir, obtengo el dato válido. La memoria tarda un tiempo de recuperación. Son compuertas. Vimos que las compuertas no trabajan en forma infinita, memoria 1 sobre infinito del tiempo, sino que tardan un tiempo. Y entonces el tiempo del ciclo de memoria es el tiempo que tarda en acceder más el tiempo que tarda en recuperarse y está lista para tener una nueva medición o una nueva lectura. Y la tasa de transferencia es la tasa a que se pueden mover los datos. Y acuérdense, todos estos los hablo en bytes y esto lo hablo en bits por segundo. Acá puse una pequeña tablita. ¿Cuáles son los tiempos de acceso? Por ejemplo, los registros, un nanosegundo. ¿Cuánto era un nanosegundo? 10 a la menos 9 segundos. El caché tarda entre 5 y 20 nanosegundos en accederse. La memoria principal entre 60 a 80 nanosegundos. Y los discos 10 milisegundos. Fíjense, esto es 10 a la menos 9 y esto es 10 a la menos 3. Esas son las diferencias en velocidad que tenemos de acceso a los diferentes tipos de memoria. Por eso van de a un paso. Este se carga en este se carga en este y este se carga en este. No puedo pasar de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 9 en forma automática. Entonces, este es muy alto el costo por byte y van bajando. Fíjense que si el caché cuesta 80 cada byte, en un disco rígido es 0,01 de la unidad que ustedes quieran. Entonces, las memorias internas, como dijimos, voy a tener en la CPU los registros. Después tendré varios niveles de caché. ¿En qué se diferencian? Y que cada uno es más grande y más lento que el otro. Este es el más rápido, está muy emparentado con los registros. Este es más lento, pero más grande. Y este a su vez más lento, pero más grande. Y acá tengo la memoria principal, que es mucho más grande que los anteriores y mucho más lenta. Y yo voy a ir pasando de nivel en nivel. La pregunta es cómo trabaja el caché. Cuando la computadora para hacer el proceso necesita un dato, lo va a ir a buscar inmediatamente al caché a ver si lo tiene para volcarlo en los registros. En el caché pueden pasar varias cosas, puede ser que esté o no esté. Si no está, por ejemplo, en el caché L1,
lo busco en el L2. Si no está en el L2, lo busco en el L3. Y si no está en el L3, lo busco en la memoria principal. Y a medida que vaya allá, lo iré bajando. Entonces, ¿por qué funciona el caché? Y porque en los programas, hay un par de principios que vamos a ver ahora, que los datos que yo estoy utilizando, las líneas de programa que estoy utilizando, o están cerca o se usaron hace poco. Es decir, yo tengo un funcionamiento de la calle, a ver, que es este. Voy a tener dos políticas: ubicación, sustitución y acertación. Si yo quiero leer un caché y está, acierto de caché se llama, y tomo el dato y lo pongo directamente. Si no está en el caché, falta el caché y lo tengo que ir a buscar en la memoria principal. Y ese dato tiene una política de ubicación. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo en una parte específica del caché, que es donde lo necesito. Si no está, si el caché está lleno, ¿qué es lo que sustituyo? ¿Qué cosas borro de la memoria para colocar el nuevo dato? Y eso me va a decir que tengo, como dijimos, dos principios de localidad temporal y espacial. La localidad temporal me dice que hay muchas posibilidades de repetir instrucciones. Los programas tienen bucles, los programas se repiten sobre sí mismos. A eso lo llamo localidad temporal. Y la localidad espacial es que, aparte de poder repetir estas instrucciones, probablemente esté utilizando una instrucción cercana a la que estoy utilizando. Si no se dan estos dos principios de localidad temporal o espacial, voy a tener que ir a buscar la información a la memoria principal. Entonces, volvemos al caché y los tipos de memoria, L1, L2 y L3. Son tres niveles. ¿Qué significa? Y significa que yo tengo el procesador, que es lo que está en verde. El procesador va a tener asociados normalmente dentro del procesador a un par de estas memorias. Una muy chiquitita, 64 kilobytes, para el uso inmediato. Una un poco más grande, de 512 kilobytes. Y parte de la memoria principal habitualmente, que también me va a servir de caché. Entonces, estos se van a ir sumando uno a otro, trabajando uno a otro. Y cuando yo tengo un procesador que tiene varios núcleos, hoy día los procesadores tienen varios núcleos operativos simultáneos, cada uno de ellos tendrá su propio nivel de caché. Acá les puse aproximadamente las diferencias entre los diferentes tipos de caché. Lógicamente, a mayor nivel de caché, mayor costo del procesador, porque es la memoria incluida del procesador que hace que sea mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un caché muy grande acá, no necesito venir acá a buscarlo, sino que ejecuto directamente lo que tengo. Entonces, cuanto más tenga acá, tendré más posibilidades de usar la localidad temporal o la espacial. Esto es un procesador moderno. Procesador que tiene asimilados con ellos varios tipos de memoria muy rápidas que me permiten resolver con mayor velocidad los programas. Haciendo una pregunta. Dale. Los procesadores que tienen gráfica integrada, ¿es Sí, complicado el interior sería? sí, sí. Aparte, vamos a ver un poquito de procesadores gráficos y vamos a ver que los procesadores gráficos son en realidad un microprocesador. Tiene su unidad de control, pero tiene una unidad de control ligeramente diferente al procesador principal. Tienen una cosa que se llama hilos, tienen más hilos que núcleos, tienen muchos núcleos. Para que te des una idea, oyeron hablar de minar bitcoins. Bitcoin es una plata digital, digamos, que tiene una forma muy particular de ganarse. Es decir, cuando uno habla de
de pesos es el valor de un bien. En el caso particular del Bitcoin, es la resolución de un algoritmo. Entonces, si yo resuelvo un algoritmo que es de criptografía, me dan Bitcoins, ¿no? Me dan monedas por haber resuelto algo. La cantidad de Bitcoin que hay es fijo, pero hay que resolver esa cuenta, que es no es una cuentita. Bueno, en este momento, las plaquetas gráficas, por la cantidad de procesamiento que tienen, se utilizan para minar bitcoins. Y ya hay plaquetas gráficas que me sirven para mostrar gráficos y plaquetas gráficas que me sirven para minar bitcoins. Ese es el nivel actual. Vamos a charlar bastante más de esto cuando veamos un poquito de plaquetas gráficas. Pero la plaqueta gráfica en sí es una idea diferente porque tiene otras particularidades. Tiene mayor cantidad de interconexiones y núcleos más rápidos que el procesador. Me parece que con esto compliqué más. No, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Más o menos Bueno, sí, ya, sí. Santino, ya vamos a ver un poquitito de plaquetas gráficas en algún momento. No vamos a minar bitcoins, pero la idea es esa, es decir, son procesadores muy, muy potentes que están orientados a un uso específico, que manejar algoritmos de video o resolver cuentas. En la computadora, el procesador convencional no solo resuelve cuentas, sino que mueve periféricos. Yo, en un procesador, en la CPU de una computadora, me mueve las pantallas, me va los discos, me mueve las memorias principales. La plaqueta de video es una sola cosa, me resuelve una cuenta. Esa sería aproximadamente la diferencia. Muchas gracias. Ok, bueno, acá tenemos este es el top del top en este momento, que sería el Intel Core i9. Fíjense que el Intel i9 ya tiene de caché de L2 tiene 18 megas, no es como el que habíamos visto antes y tiene casi 25 megabytes de cosas. El precio en este momento andan los $2.000 del procesador solo. A esto le van a tener que poner la motherboard correspondiente. Pero fíjense que esto me permite una enorme velocidad porque tengo una enorme cantidad de memoria de respaldo muy, muy rápida. ¿Para qué se utiliza este procesador? Es el estado del arte. Lo utilizas lo mismo que para el procesador que tenés en tu casa, nada más que este es más rápido, te permite hacer juegos específicos. Bien. Pero básicamente, esto, acuérdense que es la computadora, una computadora, tiene un tiempo de vida. ¿Cuál es el tiempo de vida de una computadora moderna? Y en el orden de los 5 años, en ese orden. ¿Por qué? Porque cuando tenés una computadora más potente, buscas un software más potente. Y cuando tenés un software más potente, necesitas una computadora más potente. Entonces, esto es una cosa de nunca acabar. Las mismas cosas que hacemos nosotros aquí en este momento, podríamos hacerla con la computadora desde 10 años atrás. No habría mucha diferencia, porque yo estoy utilizando una aplicación, el Zoom que es un programa que consume recursos pero sin excesos. Estoy mostrando un par de pantallas, pero eso lo podría haber hecho sin mayor tipo de problema con una computadora hace 10 años atrás. ¿Qué obtengo con esto? Y obtengo más definición, un poco más de velocidad, no tengo tanto ruido, la imagen se debería poder ver un poco mejor. Pero reitero, en los 10 últimos años yo cambié por lo menos 3 veces de computadora. Pero ¿qué puedo hacer en una computadora? Lo mismo que hacía hace 10 años, pero más rápido. Entonces, hablamos de esto de caché. Cuando tengo que leer, me fijo si el bloque que estoy buscando lo tiene, si lo tengo en el caché, lo traigo y lo mando a los registros. Si no lo tengo, asigno un espacio donde leerlo y lo leo de la memoria principal.
las dos políticas que teníamos, ubicación y sustitución, actualización. Si la información no la tengo en el caché, tengo que ir a buscarla y tengo que meterlo en algún lado. Si está lleno, qué elementos elimino, qué elementos voy a eliminar y los que no estoy utilizando. Entonces existe toda una política de sustitución, hay un cálculo bastante complicado de esto, que me dice cómo el caché maneja la información que tiene que entregarle la CPU. Las dos localidades que vimos, temporal y espacial. Entonces, de la memoria principal está dividida en bloques. Cada bloque tiene el tamaño de una línea del caché. Entonces, de la memoria principal lo voy a mandar al caché y del caché lo voy a mandar a la CPU y voy a tener este proceso permanente. Pero acuérdense, siempre paso de un nivel al nivel superior. No mando directamente de la memoria principal de la RAM a la CPU. No, la información va a pasar siempre por el caché. Es una pequeña cuentita que les puse, cómo sería la efectividad o no. Si yo tengo que ir a buscar la información a la memoria principal o la tengo en el caché. Estos son los tiempos de acceso. Y lo que, si siguen la cuenta, van a ver que con el caché el sistema es 9,19 veces más rápido que sin el caché. Este es el tiempo que tardo en ir a buscar a la memoria principal. Este es el tiempo de acceso si tengo el caché. Con lo cual, el tiempo del obtener el dato es 9,19 veces en este caso muy simple, que si no lo tuviera. Por eso es importante tener un caché muy grande dentro de la CPU, porque me acelera mucho el trabajo del sistema. Pero caché muy grande implica más plata. Entonces tengo el procesador, voy a tener bases, como vimos, bases de direcciones y bases de datos. Voy a tener un control sobre el caché y el caché a su vez voy a tener control sobre la memoria virtual que está acá en el bus del sistema. Este es un pequeño diagramita de flujo, cómo trabaja el caché. Comienzo, recibo dirección de la CPU, me explico si ese bloque que yo busco está en el caché. Si está en el caché, lo cargo y se termina. Si no está en el caché, acceso a la memoria del principal, busco el bloque que corresponde, lo cargo y mando la información al CPU, con lo cual termina. ¿Cómo es la memoria interna? ¿Cómo es la RAM, básicamente? Nuestro viejo conocido, el flip-flop tipo D. Fíjense que en este tipo, en el diagrama funcional de una celda RAM, yo lo que voy a tener son una entrada y salida. Si vengo por acá será una salida, si vengo por acá será una entrada. Tengo una señal de control que me va a decir lea o escriba, que va a tener que ver con la entrada y salida. Si hago una entrada, voy a escribir. Si tengo una salida, es porque estoy leyendo. Y después voy a tener una señal de control que me va a seleccionar el bloque. Todo esto funciona si yo selecciono el bloque específico de la memoria que quiero leer. Y cuando seleccioné el bloque específico de la memoria que quiero leer o escribir, voy a elegir leo o escribo y voy a tener una entrada o una salida por este punto. Esto tienen que multiplicarlo por 10.000 millones, que es lo que tienen en la RAM en su computadora. Y tenemos dos tipos básicos de memorias, las estáticas y las dinámicas. ¿Qué son las estáticas? Las estáticas es el caché y los registros. No requieren refresco. ¿Qué significa que no requieran refresco? Significa que yo una vez que almaceno la información, esta permanece mientras la computadora está enchufada. Es como si fuera una llave, sí, no. Son muy rápidas y son muy caras. Y voy a tener otro conjunto que se llaman dinámicas, que son las RAM, la memoria principal, que esas requieren refresco. Es decir, cada tanto tengo que darle energía a la celda de memoria para que mantenga la información.
Si yo no le doy de vuelta energía, la pierde. Acá lo puse como si fuera es como si fueran capacitores. ¿Qué es un capacitor? ¿Alguno que me responda? Capacitor. ¿Qué es un capacitor? Capacitor es más o menos lo Algo siguiente. que contiene energía Claro, algo que para contiene, después. algo que contiene energía. Un capacitor se dibuja así. Generalmente se suele usar en heladeras, ¿no? Me parece para que no se quemen Claro, porque necesitan. en la heladera, los motores, lo que quieras, pero básicamente un capacitor, si hago este circuito, tengo una pila. Entonces, acá voy a tener todo cargas positivas y acá voy a tener todas cargas negativas. Es un elemento que te va a permitir almacenar cargas. Lo que pasa es que estas cargas se pierden en función del tiempo. Digamos, la carga tiene una curva de respuesta de esta forma. Entonces, a un capacitor necesito darle cada tanto algo de energía para que me mantenga esta diferencia potencial. En la heladera te sirve para otra cosa, te sirve para despasar la corriente entre los bobinados. Pero un capacitor es básicamente esto, es algo que te mantiene la energía. El circuito más simple que podemos encontrar es una fuente. En una fuente ustedes van a tener una señal de entrada que es analógica, los 220 volts del enchufe. Si yo a esto le pongo un diodo, que es un elemento que lo que me hace es, me corta la señal, me deja pasar parte de la señal, me deja pasar la parte positiva. Acá voy a tener una señal que sea así. Esto es tensión alterna. Esto es algo parecido a una tensión alterna. Entonces acá le voy a poner un capacitor, que dibujo así, que es un capacitor electrolítico, que va a absorber energía en un momento cuando está alto y la va a ir devolviendo cuando está bajo. Entonces la salida de esto va a ser una cosa así, que ya es una señal de continua. Para eso me sirve un capacitor, para ir almacenando energía. Es más complicado, pero digamos que en lo que estamos viendo ahora, para ir almacenando energía en algún determinado momento y entregarla después. Entonces, por eso yo estoy diciendo que en este tipo de memorias, en la memoria RAM, los almaceno como si fueran capacitores. ¿Qué necesitan al capacitor? Y siempre que le den un refuercito de energía porque va perdiendo la carga. Mientras que las estáticas, las otras que vimos, estas son como una llave. Sí, no requieren refresco, y mantienen el valor mientras haya tensión. Acuérdense, las memorias de este tipo, las memorias RAM, memorias de acceso aleatorio, y se llaman memorias de acceso aleatorio porque yo puedo entrar a cualquier dirección de la memoria. Por eso se habla de aleatoriedad. Es aleatorio porque yo puedo, dando la dirección, entrar a cualquier dirección de la memoria. No es secuencial. Voy a una parte específica sin ningún tipo de problema. Pero este tipo de memorias, cuando yo apago la computadora, pierden toda la información. Son memorias de acceso aleatorio, RAM, y son dependientes de que exista energía en el sistema. ¿Y dónde voy a guardar la información? En los discos rígidos, que esos no pierden la información cuando yo apago la máquina, porque tienen otro tipo de construcción, porque son diferentes. Entonces, dos tipos de memorias. Las estáticas, muy rápidas, muy caras, se usan en el caché y en los registros, y las dinámicas, que son diferentes, más lentas, un poco más baratas, bastante más baratas, pero que requieren un refresco permanente. Las velocidades de trabajo, desde 1303 megas, 2133 megas, y dependiente de la tecnología. En esto no hay... a medida que aumenta la tecnología, aumenta la velocidad. En algún momento, yo les hablé de la ley de Handam. La ley de Handam me dice que
alguna de las conclusiones de la ley de Handel es que las memorias aumentan con mayor rapidez el tamaño que la velocidad. Es decir, de un año a otro, capaz que yo obtengo mayor cantidad de memoria por el mismo dinero, pero no tengo mayor velocidad de la memoria, de acceso a la memoria. Por eso voy a necesitar tener los puentes, el norte y el sur, como hace un ratito me preguntaban, porque los puentes van a ser un adaptador de la enorme velocidad que tengo en el procesador a la velocidad un poco menor que tengo en las memorias. Este es un concepto de memorias, este es un cómo están armados. Acá tengo capacitores. Yo lo que voy a elegir es filas y columnas. Una vez que elija filas y columnas, accederé a una posición específica de la memoria. El problema es a veces cómo conectar bases de menor tamaño a memorias de mayor tamaño. Y eso se hace, como vimos antes, con las señales de control, eligiendo qué tipo de módulos es el que voy a activar. Entonces la CPU va a generar señales de control, va a generar señales de control que me digan cuál de estos módulos de memoria utilizo. Y aparte, va a generar un conjunto de direcciones que me van a decir, en la memoria que elegí, a dónde voy a leer el dato. Estas son la información básica que recibe cada chip de memoria, cada bloque de memoria. Leo una señal que es leer o escribir, write o read. Voy a tener una palabra que va a ser la dirección donde quiero ir, una palabra de entrada y salida, que es la información que hay dentro del chip, y un selector que me va a permitir elegir dentro del banco de memorias que yo tengo a qué chip voy a buscar la información. Y esto me va a permitir trabajar con bases de diferente tamaño al tamaño de palabra que utiliza el chip, con esta señal de control. Una vez que tengo la señal de control, reitero, voy a decir la dirección donde tengo que ir a buscar la información, voy a decir si voy a leer o escribir y voy a obtener una respuesta. Esto es en el bus de control, estos dos señales son del bus de control, esta palabra está en el bus de direcciones y esta palabra va a parar al bus de datos. Como dijimos, yo puedo elegir con un selector, voy a poder elegir toda la información que necesito. Tengo un decodificador, voy a tener una señal de entrada, un selector de chip que va a dar las señales. ¿Qué hago? Leo, escribo, selecciono y tendré diferentes palabras en el chip de memoria. Tengo un decodificador de columnas y filas. Reitero, ¿para qué me sirve todo esto? Para saber dentro de la memoria que tengo dónde voy a ir a buscar la información. La memoria principal, como algo vimos cuando vimos el 80-86, se divide en bloques. Y cada bloque tiene un uso específico. En la parte de arriba, la parte más cercana a cero de la memoria principal, voy a guardar el sistema operativo, el sistema que me va a permitir manejar la computadora. Tendré una parte de memoria de datos y tendré otra parte de memoria donde van a ir a parar las entradas y salidas que tengo. Entonces, si yo necesito buscar algún disco rígido, lo voy a almacenar acá. Una vez que lo almacené acá, podré guardarlo acá o, si es el sistema operativo, podré guardarlo acá. Pero la memoria principal está mapeada. ¿Qué significa? Que los lugares donde guardo los datos son lugares específicos. La primera parte va al sistema operativo y después tendré que definir, o ya vendrá definido, dónde guardo las aplicaciones, dónde guardo los datos y dónde guardo la información de entrada y salida. La información de entrada y salida va a ser la información que tengo en los discos rígidos o será, por ejemplo, la información que quiero mandar a mi pantalla, o la información que estoy recibiendo del teclado. Todo lo que tenga que ver con entradas y salidas. ¿Cómo es un ciclo de lectura?
Un ciclo de lectura del siguiente tiempo. Yo tengo un bus de direcciones, donde en algún momento pongo la dirección que quiero ir a buscar. Y tendré señales de control. Selección del chip, habilitar la salida o habilitar la escritura. En este caso particular, yo habilito el chip y digo que lo que quiero hacer es leer, read. Y voy a tener del bus de datos, en algún momento la memoria va a descargar y voy a tener el dato disponible en el bus de datos. Y este tiempo que tengo acá es el tiempo de acceso, que es el tiempo desde que pongo la dirección de memoria, mando las señales de control y el dato aparece visible en el bus de datos. En los Pentium yo lo que puedo tener son bloques de lectura. Estos ha evolucionado, yo lo que vimos recién es lo más rápido de todos, pero no cambia en la idea básica. Yo tengo, en estos tengo, para no tener que hacer muchas lecturas, tengo lecturas sucesivas, doy una sola orden y en un solo bloque tengo varias lecturas sucesivas. Estos son los pulsos de clock. Acuérdense que todo lo que estamos viendo es sincrónico por ahora. ¿Qué significa que es asincrónico? Tengo un reloj maestro que me va a decir cuándo tengo que ejecutar las acciones. Entonces, en este caso, tengo un pulso de reloj y cada vez que tengo un pulso de reloj, fíjense que en este caso el pulso de reloj llega a este punto y se dispara la acción. En ese caso, mando los datos, leo los datos y los mando a la CPU. Y voy a mandar en el próximo pulso reloj, y voy a mandar en el próximo pulso reloj y en el otro pulso reloj. Estas memorias que estamos viendo se denominan sincrónicas porque ejecutan todas las acciones dependiendo del reloj del sistema. ¿Qué tipo de memoria hay? Y hay algunas muy viejas que ya no vemos. Los chips SIM son las que usaban en la 486, tenía todo estos conjuntos de conectores. Esto fue evolucionando. ¿Qué fueron evolucionando? Y se fueron haciendo cada vez más grandes. Acuérdense, crecen en tamaño y no tanto en velocidad. Pero fueron variando hasta que las actuales se llaman así, de DDR3, DDR4, son específicas, y son específicas por lo siguiente, por la cantidad de conexiones que tienen. Fíjense, estas son las conexiones. Fíjense que acá tiene una marca. Yo no puedo meter una DDR4 en el conector de una DDR3. ¿Por qué? Porque esto me lo impediría. Y lo que van a tener son mayor cantidad de conexiones. ¿Para qué me sirve mayor cantidad de conexiones? Para poder trabajar en paralelo, para poder mandar mayor información en paralelo. ¿Se acuerdan que era algo en paralelo o en serie? En paralelo que se van ejecutando al mismo tiempo. Claro. La otra. Cuando vos tenés información en serie, toda la información va por el mismo cable. Cuando vos tenés información en paralelo, mandas mayor cantidad de cables, con lo cual podés acelerar la transmisión de la información. El caso de la DDR3, por ejemplo, tiene, supongamos tiene 3 conjuntos de cables en salida. Mando 3 veces la información. En la DDR4 tengo 4. Entonces acá tengo 4 veces. ¿Qué logré con esto? Al mandar la información va en paralelo. No va una atrás de la otra, va todo en conjunto. Entonces al mandar esto, obtengo mayor velocidad que con esto. Puede ser que el tamaño sea el mismo, pero está más veloz. Eso es lo que logro cuando tengo
las diferencias entre pines. Este tiene 240 pines y tiene 288 pines, que es pines conexiones. Entonces, esto puedo mandar más información simultáneamente que con esta y más que con esta. Eso es transmitir en paralelo. Y estas son las diferencias entre la DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Bueno, evolucionando, reitero, lo que obtengo es, a medida que voy cambiando de tipo de memoria, voy a obtener mayor capacidad y mayor velocidad. Cuando compro una motherboard, tengo que saber qué tipo de memorias acepta, porque todos los conectores van a ser diferentes. Entonces, en este momento, yo compro una motherboard, va a venir preparada para una DDR4, para una memoria de ese tipo. No puedo meter una DDR3 en lugar de una DDR4. A su vez, dentro de la DDR4 hay de diferentes velocidades. ¿Yo puedo poner una de mayor velocidad? Sí, en general sí, pero va a trabajar más lenta. No va a trabajar a la velocidad de la memoria, sino que va a trabajar a la velocidad de la máquina. Las velocidades, reitero, de transferencia es entre 2200 y 2700 megabits por segundo. Estas megabits, acuérdense, son 2133 millones de bits por segundo. Lo cual no necesariamente son bytes, son bits por segundo, porque estamos hablando de velocidades. Y acá los de AMD, los Ryzen, el año pasado, trabajan a velocidades de hasta 2933 megabits por segundo, que es la mitad más o menos de la velocidad que puede trabajar este procesador. Entonces la memoria siempre es más lenta que el procesador. Pero lo que va incrementándose es en la capacidad. ¿Qué es una memoria ROM? Hasta ahora vimos memorias RAM, memorias de lectura aleatoria. ¿Dónde encontramos memorias RAM? En los registros de la computadora, en el caché y en la memoria principal. Dijimos que cuando yo apago la máquina, este tipo de memorias se descarga y pierde todos los datos. Hay otro tipo de memorias que llaman ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura. Es el nombre original, estoy variando. ¿Qué hace una memoria ROM? No pierde los datos, los mantiene. Por ejemplo, un pendrive es una memoria ROM. ¿Por qué? Porque ustedes guardan datos en el pendrive y no se pierden pese a que el pendrive no esté alimentado. Cuando lo enchufan en una computadora, la alimentación que viene de la computadora enciende el pendrive y me permite bajar los datos. Diferencia, son mucho más lentos. Son grandes, pero son muchísimo más lentos. ¿Podría utilizar una ROM en lugar de RAM? No, por la velocidad. ¿Y dónde se utilizan? Y como vimos en las subrutinas, se utilizan básicamente en la BIOS, que se programa que tiene la computadora para inicializar todo. Entonces, cuando yo prendo la computadora, lo primero que se alimenta el procesador y se alimenta la memoria esa de solo lectura, la BIOS. La BIOS vuelca parte del programa en los registros y en el caché y la memoria principal y le dice al disco rígido, mandame el sistema operativo. Este programa permanece sin variantes y no se borra cuando yo apago el sistema. Originalmente era... eso, profe, cuando quería, una vez que quise experimentar y poner Linux, ¿viste? Sí. Quise probar a ver cómo era y nada, y lo hice a eso con el USB. Claro, pero podría hacerlo, es decir, habría que ver cuál es el problema. Pero no habría mayor problema. ¿Podría, vos meter un Linux en un USB? Sí.
Sí, no hay problema, depende del tamaño del USB. Y después depende, cuando vos arrancás la computadora, viste que tenés ese toque F1 si quiere entrar en la configuración. Tenés, cuando arranca la computadora, vos tenés algunas definiciones de inicio. Que son las definiciones de inicio y decís dónde tiene que ir a buscar los datos. Si la computadora dice, vaya a buscar el sistema operativo al disco rígido, va a ir al disco rígido. Lo más probable es que tengas que poner ahí que en lugar de ir a buscarlo al disco rígido, lo vaya a buscar al USB, que ignore el disco rígido momentáneamente, que el sistema operativo lo baje del USB. Pero eso lo vas a tener cuando arranca la computadora y pasa esa primer pantalla, ¿viste? Que es la pantalla que todavía ni siquiera gráficos tiene, es una materia de datos nada más, que vos tenés que tocar no sé, F1, F2, no me acuerdo, y te va a permitir entrar en la configuración inicial de la computadora. Y ahí vos vas a poder definir a dónde tiene que ir a buscar los datos, si al disco rígido o al USB. Fíjate, andá y míralo por ahí, qué sé yo. Una Bueno, pregunta. sí. Sobre la BIOS, ¿cómo se mantiene activa? O sea, ¿cómo es que la BIOS no se pierde cuando la computadora se desenchufa? Ahora lo vamos a ver. Ah, listo. Gracias. Fíjate, la memoria ROM, originalmente las memorias eran de solo lectura. Uno quemaba la memoria, se decía, le cargaba la información a la memoria y no se podía modificar más. Y básicamente es como si yo tuviera un diodito y lo quemo en filas y columnas. Puedo conectarlo. Si yo a esto lo quemo, dejo que esto quede con un solo valor, 1 o 0. Un solo valor cuando alimento. Si yo no le meto tensión, esto no funciona. Pero la BIOS pasa eso. Es una memoria a la cual yo puedo escribir y mantiene la información. ¿Cómo la mantiene? Bueno, el sistema más simple era como si tuviera un diodo y a este diodo lo quemaba. Entonces, si quemo el diodo, lo que me sucede es que va a tener una sola conexión. Esa conexión va a ser un 1 o un 0, pero una sola. Esto evolucionó y la evolución de esto es que yo puedo reescribir esto. Escribo para que reciba un 1, listo. Después me pudrí y escribo para que reciba un 0. Lo puedo escribir y cuando intente recuperarlo va a estar lo que yo escribí. Eso es básicamente la BIOS. No sé si se entiende. Un poco. Ni, Un poco. O sea, ¿cómo es que claro. se queman? No, Actualmente, ¿no? es un problema físico. A ver, pará. Es un problema físico el siguiente. A ver. ¿Se acuerdan cuando en el curso pasado vimos que teníamos determinados circuitos que podíamos armar? Teníamos compuertas NAR, AR, AND y OR, y nosotros podíamos armar un circuito. Y yo tenía acá, qué sé yo, varias cosas. Y acá, qué sé yo, tengo una compuerta así, y acá tengo otra compuerta, y tengo salidas. Y yo podía escribir la salida de acuerdo a las conexiones que tenía hechas. Si yo, por ejemplo, cortaba acá, cuando metía, qué sé yo, todos unos, si pongo 1, 1, esto va a salir un 1, pongo un 1 y un 1, un 1 y un 1, esto va a salir un 1 y un 1. Entonces, en este caso particular, como tengo esto cortado, acá voy a tener un 0 y acá voy a tener un 1. Si yo esto lo tengo conectado, acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un 1. En este tipo de memorias, vos lo que haces es cortar las conexiones. Entonces, si yo quiero escribir un 0,1, voy a cortar esto. Si yo quiero escribir un 1,1, voy a tener esto. Si yo quiero escribir un 1,0, corto acá.
Entonces, con este simple cortar las conexiones, vos vas a tener diferentes formas de palabra. Esto es una ROM de ese tipo. Es un circuito donde yo puedo cortar conexiones. Si no tiene alimentación, esto no funciona. Ahora, cuando yo agrego la alimentación, la salida va a ser de acuerdo a cómo yo la programé. Listo. ¿Está un poco más entendido así? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, se entiende. Bueno, listo. Entonces, tenemos este tipo de memoria que llamamos ROM. Había muchos tipos. Las primeras ROM se programaban, se almacenaban y no se podían cambiar. Después aparecieron unas que tenían una ventanita y uno le daba luz ultravioleta y las podía reprogramar. Lo que ustedes quieran. Realmente las que tenemos en este momento es las EPROM y las Flash, que son memorias ROM reprogramables. ¿Qué es lo que tienen en el pendrive? El pendrive tiene una memoria, una EPROM, donde ustedes pueden guardar información y esa información se mantiene aunque no esté enchufado el sistema. Cuando yo enchufo el pendrive, lógicamente esa información se activa y va a parar la computadora si lo busco. Entonces, estas eran las primeras de Niños Arqueros, ¿no? Imposible que la hayan visto. Como tengo una cantidad de información muy grande, puedo utilizar una memoria como si fuera una unidad aritmética y lógica, porque tengo hasta 2 a la 128, en estas muy simples. Entonces yo puedo hacer programitas muy, muy simples que estén en esta ROM. ¿Y para qué me sirve? Es muy barato y es muy rápido para hacer cosas muy chicas. Existieron, existen todavía. Estas son las ESPROM que yo le decía que tenían esta ventanita acá, que si yo le ponía luz ultravioleta, podía borrar toda la memoria y volverla a escribir. No hay más. Estas son las BIOS de la computadora. Fíjense. Las BIOS es una memoria ROM que está puesta en la motherboard y que va a tener el programa inicial para que la computadora pueda trabajar, para que arranque la computadora. Las órdenes básicas, que son las órdenes básicas, habilite la memoria, habilite los bases, habilite el disco rígido para que pueda caer la información del disco rígido a la memoria principal y yo arranque la computadora. ¿Cuáles son las memorias externas? Como dijimos, las EPROM, los discos magnéticos, estos ya no es, los discos ópticos, el CD, DVD, cintas magnéticas. Esto ha evolucionado. Estos son todos los que yo voy a entender. ¿Cuándo voy a usar una cinta magnética? La cinta magnética tiene una ventaja, es muy, muy, muy barata. Entonces yo tengo que almacenar cantidades medias masivas de información. Puede ser que me convenga utilizar una cinta magnética y almacenar ahí, porque, reitero, es muy barata. También es muy frágil, tiene un montón de requisitos la cinta magnética, porque la temperatura puede hacer que se me peguen las cintas y ahí no reconstruyo más la información. La información de ese tipo tiene una vida útil, que la vida útil y es el momento en que se desmagnetiza. ¿Cuánto puede pasar? 15, 20 años, lo más probable es que la cinta magnética ya no guarde la información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si tengo información en una cinta magnética, cada 10 años tengo que volcarla en otra cinta magnética, tengo que regrabar la información. Se usa poco, se usa mucho en sistemas profesionales, donde tienen que guardar información donde debe tener cantidad de tiempo. Estos discos ópticos son los CD y los DVD, básicamente. Digamos que han perdido la importancia que tenían algunos años. Van en vías a la extinción o van en vías de guardar información de soporte. Son baratos, son fáciles de cargar,
pero en realidad están en vía de extinción. Quedan para usos muy, muy restringidos. Los que vamos a tener son los discos rígidos, los discos magnéticos, discos donde yo voy a guardar la información en forma de alinear algunas moléculas con mi imancito. Y lo que realmente estamos utilizando ahora es las memorias ROM de este tipo, las EEPROM o las flash. EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Memoria de solo lectura borrable y eléctricamente borrable. A ver si por acá tengo nota. Tenemos dos grandes tipos de este tipo de memorias EEPROM. Flash es una evolución de esta memoria EEPROM. Tenemos unas que tienen tecnologías NOR y tenemos otras que tienen tecnología NAND. NOR es no OR, la compuerta es la OR. NAND es no AND, la compuerta es la AND. Entonces, estas dos tienen diferencias. ¿En qué? En precios, en velocidad y en utilización. ¿Dónde voy a encontrar una memoria flash NOR? Y en los sistemas operativos, en las BIOS de las PC, en los dispositivos de red, en cosas muy rápidas y que requieran sí o sí no perder la información, en memorias más críticas. Mientras que las NAND son más baratas y voy a tenerlos en los pendrive, en las memorias que yo le pongo externas a los teléfonos celulares. En esto voy a guardar datos. En los nuevos discos SSD, que son los discos rígidos que están sustituyendo a los discos rígidos convencionales electromecánicos. Entonces, las NOR las voy a tener en sistemas de alta confiabilidad. Las NAND, cuando yo tenga que tener almacenamiento más masivo y más barato. Estas son mucho más caras, estas son más baratas y más masivas. Por acá les puse un pequeño cuadrecito que es la comparación entre una NOR y una NAND, una flash. Entonces, el costo por bit, fíjense que la NOR es mucho más alto que la NAND, el tamaño del almacenamiento, cómo ejecuta los códigos. Esta la ejecuta en forma mucho más rápida, mucho más fácil. Pero la NAND tiene mucha más capacidad. La verde es esta, la azul es esta. ¿Cómo elegimos esta memoria? Bueno, por el problema de costos. Un pendrive hecho con una NOR puede costar 10 veces más o 20 veces más que un pendrive hecho con NAND. Y uno cuando compra va a ver si paga 20 veces más es porque va a ser más rápido y más confiable. Pero no siempre es necesario tener eso. Acuérdense, tengo dos tecnologías. La NOR, que es una tecnología que me va a permitir mayor velocidad y menor tasa de errores, y la NAND, que me va a permitir mayor cantidad de almacenamiento. Pregunta, para un pendrive con puertas NOR, ¿se utilizaría, por ejemplo, como para lo que decía ahí el compañero, para almacenar un sistema operativo, por ejemplo? Que va a ser más rápido. No, usás una NAND directamente. Oh, listo. Pará. Cuando vos cargas un Linux, el Linux no va a utilizar al pendrive como memoria principal. El Linux va a utilizar a la memoria RAM como memoria principal. ¿Por qué? Porque estas son mucho más lentas, reitero, que las memorias RAM, las memorias aleatorias. Estas son mucho más lentas. Lo que te permiten es menor precio en el almacenamiento. Entonces, vos cuando tengas un sistema operativo cargado en un pendrive, lo único que va a hacer ese pendrive es reemplazar al disco rígido, pero no te va a servir de memoria principal, porque es muy lento. Claro, se entiende. ¿Está claro así? Acá estamos hablando de caché, sí, se entiende. Acá estamos hablando de memoria de almacenamiento, de las ventajas que tiene la memoria ROM
que son de almacenamiento mucho más baratas, pero son mucho más lentas que las ROM. Estas puedo tener lecturas del orden del milisegundo. Cuando, acuérdate, la RAM tenía lecturas del microsegundo. Hay 10 a la menos 3. Tenés 1000 veces más rápida la RAM que esta flash. Estas son algunas especificaciones de NAND y NOR. Fíjense que esta NOR tiene una velocidad de acceso mayor, pero esta NAND tiene 2 milisegundos como tiempo de acceso y esta tiene 900 milisegundos. Entonces, todo depende de lo que vaya a ser y el costo que yo pueda tener, ¿no? Acá hay más información. Y esto es, acá lo que hice fue destripé un pendrive convencional. Fíjense, acá tenemos el conector USB. Este es el circuito de memoria. Este es el control de la memoria. Y acá vamos a tener, acá es un cristal. ¿Para qué me sirve un cristal? Es para darle el clock, para ponerle un clock al sistema. Este es el clock del sistema. Pero este es un pendrive desarmado. Lógicamente, si el pendrive tiene mayor capacidad de almacenamiento, seguramente va a tener circuito de memoria en los dos lados, va a ser de doble capa. Este es uno muy simple, uno que le sacó de un martillazo y se acabó la historia. Pero me sirve para ver cómo es un pendrive por dentro. Tiene un circuito de memoria, acá, un circuito de memoria flash, un circuito de control y un conector de entrada y salida. Si esto no está enchufado, los circuitos que están acá adentro están preprogramados. Cuando yo lo enchufo, le doy alimentación, alimento todo esto, y al alimentar todo eso, lo que hago es que pueda bajar los datos. Los datos están, pero solo son accesibles cuando los alimento.